Buenas tardes, ¿están por ahí? Ali, Buenas tardes, ¿cómo va Paola? ¿todo bien? Bueno, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, ellos no nos van a poder responder, pero yo sí, dale, Ali. Por- bueno. Acá estaba leyendo de todos los lugares donde nos están visitando. Le damos la bienvenida a todos, a todas, a el webinar que a continuación vamos a compartir junto con nuestra invitada. Realmente es una alegría inmensa poder tener este espacio que tenemos que agradecerle directamente a Propato, en especial licenciado Gustavo Galuzzi, que siempre nos acompaña en esta tarea. Ellos nos brindan esta plataforma y de esta manera podemos tener webinars bien federales y les cuento más o menos desde dónde nos siguen. Bueno, desde la provincia de Buenos Aires, Claypole Bernal, desde Santa Teresita, desde Santa Fe Capital, Santa Cruz, Calafate, La Rioja, Neuquén, Puerto Madryn, desde el microcentro de acá de Buenos Aires, desde Jujuy y bueno, Córdoba Capital, desde Corrientes. Bueno, como verán, tenemos a todas las provincias conectadas. A continuación, vamos a dar inicio entonces a este webinar y en el día de la fecha vamos a contar con la participación de la licenciada María Rosario Rey. María Rosario se especializa en cirugía vascular periférica y endovascular. Trabaja en el Hospital Vicente López y Planes del partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Es coordinadora de la red de cirugía vascular periférica y también es docente en el Instituto Terciario de la Salud. En el día de hoy, entonces, la disertación que nos va a presentar María del Rosario va a ser el tratamiento endovascular para arteriopatía de miembros inferiores. Habiendo hecho la presentación y nuevamente dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan, los dejamos junto a María Rosario. Muchas gracias, muy buenas tardes. Espero me estén escuchando porque yo me perdí de vista. Sí, sí, estamos escuchando Bueno, bien. genial, maravilloso. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a IQX Argentina y a Propato por esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes un poquito de lo que más me gusta hacer. Hoy vamos a ver este tema, tratamiento endovascular para la arteriopatía de miembros inferiores. Bien, vamos a recorrer estos objetivos. Compartí pantalla porque nos estamos viendo nosotras nomás. ¿Lo compartí? Lo puse. A ver, un A ver, minutito. ¿Qué estoy haciendo? Puede fallar, decía Tuzán, así que Pero sí lo tranquila. hicimos tan linda la presentación. Espera. Bueno, mientras tanto sigo hablando. Acá se sumó gente de San Juan, Bien, eh, de la zona oeste de Moreno, de San Luis Capital. ahí está. ahí va, eso, ahí va. Perfecto. Ahora sí. Ahí vamos bien, empezamos de nuevo. Ahí está. Bueno, excelente. Bueno, muy bien, decía que hoy íbamos a hablar de tratamiento endovascular para la arteriopatía de miembros inferiores y que lo vamos a hacer a través de estos objetivos. Primero vamos a definir arteriopatía y angioplastia, vamos a hablar de las características del quirófano, de los elementos de protección, de los insumos biomédicos, tanto para el acceso como el tratamiento. Vamos a ver cuáles son sus características y de qué manera tenemos que prepararlos para su utilización. Después vamos a mencionar los tipos de abordaje, cómo se preparan las mesas para cada uno de los abordajes y vamos a compartir algunos casos clínicos. Comencemos entonces, vamos a definir arteriopatía. Arteriopatía es la enfermedad obstructiva degenerativa de las arterias, es decir, las arterias se reducen en calibre y llegan a obstruirse a veces por completo debido a la degeneración miointimal de la pared. Vemos en este ejemplo una arteria sana con el torrente de sangre corriendo normalmente y en este otro lado vemos una arteria enferma. Esto que vemos
es la enfermedad, es decir, la estrechez que provoca la enfermedad. Y vemos entonces cómo se encuentra disminuido el caudal. A partir de este momento, a esta enfermedad, a esta estrechez, le vamos a denominar la lesión. Cada vez que hablemos de la lesión, nos estamos refiriendo a esto. En el costado derecho de la pantalla vemos, tanto como para recordar, la anatomía del eje arterial del miembro inferior. Es solo para poder mencionar algunas de las arterias que después vamos a ver en los casos clínicos. Definamos entonces qué es una angioplastia. Una angioplastia es un procedimiento endovascular que consiste en dilatar un vaso ocluido o estenosado a través de un abordaje mínimo o de una punción. Entonces, tenemos acá el corte de una arteria y podemos ver por dentro dónde está la estrechez y cómo se ve disminuido el caudal de sangre, y más abajo vemos lo que se quiere conseguir con el procedimiento endovascular: recuperar por completo la circulación del vaso. Dijimos entonces que íbamos a hablar de cómo es las características de la sala de operaciones, y nos vamos a referir al quirófano híbrido. Para saber de qué estamos hablando, tenemos que saber qué quiere decir la palabra híbrido, y hace referencia a una cosa que es producto de la unión de elementos de distinta naturaleza. ¿Por qué le ponemos la característica de híbrido al quirófano que nosotros vamos a utilizar? Porque justamente se trata de la unión en un mismo espacio físico de una sala de hemodinamia y un quirófano convencional. Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poquito mejor de qué estamos hablando. En el ejemplo 1 vemos lo que es un quirófano híbrido propiamente dicho, es decir, fue creado para tal fin. En este espacio podemos ver un angiógrafo de última generación, podemos ver una camilla exclusivamente diseñada para hemodinamia, que tiene gran cantidad de posibilidad de movimientos. Vemos acá una mesa de monitorización, porque cuando los procedimientos se hacen solo por punción, con la monitorización del paciente alcanza, y en cambio vemos aquí atrás una mesa de anestesia, porque si el procedimiento se convierte y se requiere un abordaje a cielo abierto, es necesario realizar una anestesia. En este caso, como se trata de un quirófano híbrido de última generación, cuenta con 6 monitores en los que se pueden ver al mismo tiempo distintos momentos del procedimiento de ser necesario. El ejemplo 2 nos lleva al quirófano de un hospital que fue constituido originalmente como quirófano. Cuenta con una camilla, con las lámparas cialíticas, con la mesa de anestesia, con todo lo que tiene un quirófano convencional. Y tiempo después se le agregó un arco en C, que también es un elemento a través del cual se puede obtener radioscopía. En este caso, el arco en C es más sencillo que el angiógrafo, por supuesto, y cuenta con 2 monitores. En uno de ellos se puede ver el procedimiento en tiempo real, y en la pantalla de al lado se puede congelar la imagen, ya sea para tomar algún punto como referencia o alguna medida de ser necesaria. Y el tercer ejemplo que vamos a compartir es al revés. Esta era una sala de hemodinamia que fue creada para tal fin, tiene su angiógrafo también y su camilla específica, que es con una dimensión mayor que la de un quirófano convencional, y luego con el tiempo se le agregó el mobiliario y los insumos necesarios para convertirlo en un quirófano híbrido. Un punto clave en los quirófanos híbridos es el tema de la camilla, la mesa de operaciones. La mesa de operaciones tiene que ser fluoroscópica, es decir, tiene que estar confeccionada con fibra de carbono, no tiene que tener metal en su estructura esquelética y tiene que tener movilidad completa. Vamos a hablar de algo muy importante, que son los elementos de protección radiológica. Dijimos que vamos a trabajar todo el tiempo con radioscopía, y entonces vamos a conocer las 3 reglas de oro de la protección de los profesionales, que son reducir el tiempo de exposición, aumentar la distancia y utilizar blindaje. ¿Cómo utilizamos este blindaje? A través de distintos elementos. En primer lugar, tenemos que contar con delantales o chalecos plomados. Como podemos ver, siempre es la misma. Tenemos el ejemplo de delantales y de chalecos que vienen por separado con la pollera.
Otro elemento muy importante para la protección es el protector tiroideo. El protector tiroideo puede venir muchas veces con el chaleco, formando una única pieza, o a veces por separado. Como sea, siempre tiene que estar presente. Otro de los elementos son los guantes plomados. Los guantes plomados no son de exigencia en el uso para el instrumentador quirúrgico, porque nosotros generalmente estamos a más de 1 metro de distancia de lo que es la zona de disparo de radioscopía. Sí es de vital importancia para el cirujano y el hemodinamista, que tienen sus manos permanentemente expuestas al disparo directo de los rayos. Los dosímetros son elementos diseñados para medir las dosis de radioscopía que absorbe cada uno. Son elementos que son personales, están rotulados con nombre y apellido de cada uno y se les hace un seguimiento. Es decir, cada 30 días son enviados a la empresa que los provee y ellos descargan en el sistema las dosis absorbidas por cada uno y le hacen la devolución a la institución de salud. Y por último vamos a mencionar los lentes y las máscaras plomadas, que son para la protección de las retinas y del rostro completo. Hasta acá mencionamos la protección para la radioscopía. Pero en este tipo de procedimientos, de los que vamos a hablar hoy, tenemos que tener también, prestar atención, digamos, a la protección de la esterilidad de los materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a trabajar en un procedimiento que tenemos acceso directo a las arterias, es decir, que las posibilidades de que haya abundante cantidad de sangre en el campo quirúrgico son altas. Y por otro lado, vamos a trabajar con elementos huecos en su mayoría. Por lo tanto, hay que mantenerlos limpios, porque si la sangre se coagula en su interior, dejan de ser útiles en ese momento. Entonces, requerimos de mucho lavado, mucha solución fisiológica, y todos conocemos la frase, campo mojado, campo contaminado. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo siempre estas 3 barreras de protección. Una bolsa esterilizada para proteger la mesa, después encima se colocará la funda de finoquieto, la sábana, el campo descartable, lo que sea que se utilice en cada institución. Una bolsa con la que se envuelve la parte del arco en C o del angiógrafo que va encima del paciente, y otra bolsa que va luego de la antisepsia encima del paciente previo a la colocación de los campos. Avancemos ahora con el otro objetivo que teníamos, que era hablar de los insumos biomédicos. En esta oportunidad los vamos a separar en 2 grandes grupos para que sea práctico comprender. En un primer instante vamos a hablar de lo que son los insumos necesarios para el acceso, para llegar a la zona de la lesión, y después vamos a hablar de cuáles son los insumos para el tratamiento propiamente dicho. Comencemos por mencionar el introductor valvulado. El introductor valvulado es la llave de entrada al vaso, a la arteria. Acá podemos ver cuáles son todas las partes que conforman el kit. Vamos a ver que está el trocar, que es para hacer la punción inicial. Vamos a ver que está la guía o cuerda, que es a través de la cual se va a deslizar finalmente el introductor valvulado, que va a estar dirigido en su primer momento por el dilatador, que presenta una punta cónica, pero roma, que va a evitar el daño del vaso. La vaina es la parte del dilatador que va a quedar adentro del vaso y a través de la cual se van a manipular los otros elementos para la realización del procedimiento. Y a su vez la vaina cuenta con una extensión lateral que en su extremo distal tiene una llave de paso constituida por una llave de 3 vías, a través de la cual se pueden extraer o infundir líquidos según necesidad. Presten especial atención a esta palabrita, a esto que está acá, que se llama enderezador. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se usa y para qué. Antes de avanzar con el otro insumo, quiero hacer una aclaración con respecto a estos numeritos con colores que ven al costado. Resulta que estos insumos se miden en una medida que se llama French, que es una medida que se usa para expresar calibres. Entonces, son de uso universal y se identifican cada color con un número. Es decir, cada vez que veamos un introductor valvulado cuyo cono tiene color naranja, quiere decir que es de 7 French. Y así
con los demás colores. Vamos a hablar del packaging del introductor valvulado, porque es importante cuando tenemos que preparar los materiales saber cómo identificarlos. En la parte de abajo de la solapa del paquete vamos a encontrar un número que está pegadito a las letras F y R, que son la forma abreviada de mencionar el French. Bueno, pues bien, ahí tenemos bien claro cuál es el diámetro de ese introductor valvulado. Al lado vamos a encontrar una medida identificada en centímetros que habla del largo del cuerpo, es decir, del largo de la vaina, que es lo que quedaba dentro de la arteria. Y a continuación vamos a encontrar otra numeración que comienza con 0, y algo más, que identifica el calibre de la guía en pulgadas que se debe utilizar para el diámetro de ese introductor valvulado. Parece complicado, pero ahora se empieza a aclarar de a poquito. Vamos a ver ahora cómo se usa el introductor valvulado. ¿Para qué queremos ver este video? Para entender cuáles son los pasos de su colocación y de esa manera saber cómo tenemos que tener preparados cada uno de los componentes de ese kit para su utilización. La técnica de colocación se denomina técnica de Seldinger y es el apellido del que la inventó. Primero se coloca el trocar, se retira la jeringa a través del trocar, se coloca la guía, seguida por radioscopía para controlar que ingresa correctamente en la arteria. Se sostiene firmemente la guía y se retira el trocar. Y luego, a través del extremo distal de la guía, se introduce el dilatador. Dependiendo del calibre, muchas veces el cirujano se ayuda con una hojita de bisturí número 11 para ampliar esa punción en la piel y que la introducción del dilatador sea más sencilla. Se coloca hasta que el cono llega a la altura de la piel y ahí se retiran. Al mismo tiempo, dilatador y cuerda. Ahí está el dispositivo listo para su utilización. El siguiente elemento del que vamos a hablar es de las cuerdas, también llamadas guías. Y vamos a decir que hay distintas características que las identifican. La primera característica a tener en cuenta es el revestimiento. El revestimiento puede ser de PTFE, que se trata de un derivado del plástico que hace que su estructura sea más rígida en relación o en comparación con otras, y también pueden tener revestimiento de polímero. El polímero es una molécula que se activa en contacto con los líquidos y hace entonces que la cuerda, en este caso, se deslice más fácilmente cuando la superficie tiene fluidos, digamos. Otra de las características a tener en cuenta es el calibre. Habíamos visto que en el envase del introductor valvulado figuraba el 0,035. Es el calibre en pulgadas de la cuerda. Las podemos encontrar de 0,14, de 0,18, de 0,35. ¿En qué caso se utiliza cada una? Pues bien, la 0,14 y la 0,18 se utilizan cuando vamos a trabajar en vasos de la rodilla para abajo, y la 0,35 cuando vamos a trabajar en vasos de la rodilla para arriba. Y el último dato a tener en cuenta es la longitud. Se pueden presentar de 150, 180, 260 y 300 centímetros. Y esto es muy importante tener en cuenta al momento de elegirla para cada procedimiento. Veamos ahora de a una para poder ver los detalles. La primera que mencionamos era la 0,35 teflonada, que tiene revestimiento de PTFE. Es flexible, pero es rígida. Todo su cuerpo es radiopaco y su superficie es áspera al tacto. Generalmente la vemos en color verde y se puede presentar con la punta recta o en forma de J. Después tenemos la 0,35 hidrofílica, que habíamos dicho que tiene revestimiento de polímero, y es flexible, pero blanda. También todo su cuerpo es radiopaco y su superficie es lisa al tacto. Generalmente la encontramos en color negro. Y también se comercializa con la punta en J o con la punta recta. Y por último habíamos mencionado la 0,14 y la 0,18, que tienen un revestimiento hidrofílico, pero la diferencia es que no tienen todo su cuerpo radiopaco, solamente los últimos 3 centímetros de su punta. Y además tienen otro agregado,
siempre vienen con la punta recta y su último centímetro es modelable. Es decir, con la ayuda del lateral de una aguja empujando con la yema del dedo, el cirujano puede darle la forma de J si lo necesita. Acá las vemos a las tres juntas para poder compararlas en su textura, su color, su diámetro y las formas diferentes de las puntas. Y acá vemos el packaging de una cuerda para aprender a leerlo y a interpretarlo. Generalmente en la zona donde se encuentra la marca y el fabricante se encuentra detallado el revestimiento. En este caso se trata de una cuerda hidrofílica. Después en un apartado se ve dibujado el tipo de punta y además descrito en palabras. También encontramos el diámetro en pulgadas y en milímetros y finalmente la longitud, que son todos los datos que nos interesa recabar para elegir cuál vamos a llevar a quirófano. Otro de los insumos que se pueden utilizar en estos procedimientos son los catéteres. Los catéteres son tubos delgados, finos y flexibles que se utilizan con fines terapéuticos y diagnósticos. Son estructuras huecas que, en el caso de los procedimientos de los que vamos a hablar hoy, muchas veces se utilizan para hacer el intercambio de cuerdas. Es decir, uno ingresa al vaso con la cuerda 0,35 que es flexible y blanda. A través de la cuerda introduce el catéter y después, si lo necesita, puede retirar esa cuerda y colocar una más gruesa sin correr el riesgo de dañar el vaso. No siempre se utilizan los catéteres para todos los procedimientos, pero es de buena práctica tener siempre uno a disposición. Acá vemos que hay varios, distintas formas, distintos colores, algunos hasta son para otro tipo de procedimientos, y nosotros vamos a seleccionar estos dos, el recto y el multipropósito, que son los que en la mayoría de los casos se utilizan en las angioplastias de miembro inferior. Por último vamos a mencionar estos dos accesorios que son muy importantes de tener en la mesa porque son muy prácticos. Estos de este lado se llaman rotadores y ocurre que cuando el cirujano necesita hacer girar la cuerda dentro del vaso, a veces resulta dificultoso, porque la cuerda para trabajar necesita estar mojada y el cirujano tiene guantes, entonces patina y no gira. Entonces se coloca la cuerda dentro de este dispositivo, con esta aleta lateral se traba la cuerda queda firme dentro de la estructura y no le provoca ningún daño, y entonces permite manipularla según necesidad. Tenemos estos más pequeños para cuerdas 0,14 y 0,18 y estos más grandes para 0,35. Y por último vamos a mencionar los broches. Los broches son muy prácticos a la hora de conservar las cuerdas enroscadas mientras no se están utilizando para que no corran riesgo de desenroscarse y caerse de la mesa o tocar elementos que no están estériles en los alrededores del campo quirúrgico. Recuerden que habíamos mencionado que hay cuerdas que trabajamos que pueden llegar a medir hasta 3 metros. Entonces el riesgo de que se desenrosquen y se choquen con elementos no estériles es alto. ¿Se puede utilizar un broche común de la ropa? Sí, se puede. Pero estos tienen la ventaja que fueron fabricados para este fin, que traen un imán. Entonces, mantengo la cuerda enroscada y además la puedo mantener firme con mucha mayor seguridad a una estructura metálica, ya sea al bol donde pongo la solución fisiológica o a la misma mesa instrumental. Habíamos dicho que teníamos los insumos que eran para el acceso y los insumos que eran para el tratamiento. Ahora vamos a ver que tenemos dos tipos de tratamientos posibles para estas patologías arteriales. Entonces tenemos dos tipos de insumos para conocer. El primero es el balón. El balón no es ni más ni menos que un globo que viene premontado en el extremo distal de un catéter, y acá lo vemos todo completito. Vemos el catéter y el balón montado en su extremo, y vemos que el balón cuenta en su extremo con dos accesos. Uno de los accesos es para la cuerda. Hace el recorrido de la luz completa del balón
y sale por el otro extremo. Y es el que permite la colocación en el lugar exacto. Y el otro ingreso es a través del cual se insufla o se infla el balón. Veamos las características de un balón. Un balón tiene dos marcas radiopacas, una en su principio y una en su final, que le hacen saber al cirujano dónde está ubicado exactamente. ¿Cómo se utiliza? El balón se introduce desinflado, se llega a la lesión a través de las marcas radiopacas, se lo ubica exactamente a dónde va y se infla o se insufla, que es la manera correcta de decirlo, provocando de esta forma que lo que estaba obstruyendo la arteria se impacte contra la pared arterial y permita de nuevo la revascularización. El globo se desinfla y se retira. El otro elemento para el otro tipo de tratamiento es el stent. El stent es un tubo de malla metálico que también viene montado en el extremo distal de un catéter y se presenta en dos formatos o formas de implantar diferentes. La primera es montado sobre un balón. El balón viene desinflado y el stent viene compactado. De esa forma se introducen, se acomodan en la zona de la lesión, luego se comienza a insuflar el balón, se insufla por completo y una vez que el stent se despliega del todo y se impacta en la pared arterial, se cierra, se vacía el balón, perdón, y se retira. Otro modelo que viene de balón de stent el stent viene plegado, compactado por completo, montado en el extremo distal de un catéter y viene cubierto por una funda que lo mantiene plegado. En el otro extremo viene este dispositivo que el cirujano tiene y maneja con su mano y haciendo girar esta rueda hace que se retraiga la funda que cubría el stent, permitiendo que se vaya desplegando sobre la zona de lesión. ¿Cuáles son los dos tipos de abordaje que se pueden utilizar para este tipo de procedimiento? El abordaje por punción, mínimamente invasivo, y el abordaje quirúrgico. El objetivo es el mismo. El objetivo es colocar el introductor valvulado dentro del vaso. Pero a veces no se puede hacer por punción directa y es necesario realizar un abordaje. La preparación del campo en ambos casos es la misma. Luego de realizada la antisepsia, se coloca un campo genital, el nylon estéril del que habíamos hablado al principio, dos campos laterales, un campo podálico y uno cefálico, y se constituyen con las pinzas de campo una ventana que deja ambas ingles a la vista. Veamos ahora cómo preparamos la mesa para un abordaje por punción. Tenemos todos los elementos de acceso, los insumos de acceso que ya habíamos mencionado, y le agregamos un mango de bisturí número 3 para la hojita 11, que a veces se utiliza para ampliar el punto de ingreso del introductor, las pinzas de campo y la pinza PEAN para la preparación del campo. Vamos a ver en este video cómo tenemos que preparar todos los insumos para tenerlos listos para su uso. Lo primero que vamos a hacer es acomodar la cuerda para que quede la punta coincidiendo con el enderezador. De esta manera le va a ser más fácil introducirla a través de la válvula del introductor. Le sacamos el tapón y llenamos de solución fisiológica heparinizada todo el contenedor de la cuerda. Todos los elementos van quedando sumergidos en la solución fisiológica. Luego purgamos el dilatador y ahora vamos a preparar el introductor valvulado. Ajustamos la tuerca, abrimos la llave de paso y lo llenamos de solución fisiológica. Cuando nos aseguramos que no quedó ninguna burbuja dentro, cerramos la llave de paso y luego retiramos la jeringa. Ahora vamos a colocar el dilatador dentro del introductor valvulado hasta que haga tope y también lo dejamos sumergido. Vamos a preparar ahora la cuerda. En este caso se trata de una 0,35 hidrofílica de punta recta. La retiramos un poco del contenedor para poder poner el enderezador justo en su punta. Y también vamos a purgar todo el contenedor hasta ver que por el otro extremo
sale el líquido. Y lo dejamos en la bandeja. Y por último, vamos a preparar el catéter, que tiene una sola entrada, y lo vamos a purgar por completo y después dejarlo sumergido también en la solución fisiológica. Bien, ya vimos antes cómo se colocaba por técnica de Seldinger el introductor valvulado. Entonces vamos a ver ahora cómo se utilizan la cuerda y el catéter a través de este introductor. Hagamos de cuenta que el tubito transparente es la arteria, ya el introductor está colocado en la arteria y las dos marquitas negras son la lesión a tratar. Bien. Entonces, primero van a colocar la cuerda a través de la válvula del dilatador y la van a llevar hasta que atraviesa la lesión. Una vez que atraviesa la lesión, se sostiene la cuerda con firmeza, se retira el enderezador y a través de la punta distal de la cuerda se coloca el catéter. En este caso colocamos un catéter X para muestra del procedimiento, pero si no fuera necesario hacer el recambio de la cuerda, lo que se estaría colocando sería el catéter que tiene en su extremo, o el balón o el stent. En esta oportunidad, el ayudante va a sostener firmemente la cuerda para que ya no avance, y en cambio es el cirujano el que va a ir deslizando el catéter para que avance por sobre la cuerda hasta llegar a la zona de lesión. ¿Cómo preparo entonces una mesa para un caso de un abordaje quirúrgico? El abordaje es mínimo y necesito muy poquitas cosas. Para partes blandas, una tijera de Metzenbaum, una pinza de mano izquierda, 2 pinzas Halsted con unas hebras de lino 100 por las dudas que haya que ligar alguna colateral, y le agrego un separador autoestático para hacer buen campo visual y un mango de bisturí número 4 para el abordaje junto con el electrobisturí. Y tengo que tener también 2 clamps o bulldog, porque después el orificio que se hace en esa arteria, al ser a cielo abierto, hay que cerrarlo con prolene. Y vemos acá cómo quedó. El objetivo era el mismo, acceder al vaso, colocar el introductor valvulado dentro del vaso. Y en este caso se hace bajo visión directa. Vamos a compartir ahora, para finalizar, 2 casos clínicos. Y por ahí parece raro ver que nosotros, como instrumentadores quirúrgicos, vamos a compartir casos clínicos. Pero ¿por qué me pareció interesante? Porque en este tipo de procedimientos nosotros vemos lo que está pasando afuera, que es poco y nada, porque es el acceso y la manipulación de los insumos. Y no vemos lo que pasa adentro, es decir, no lo vemos con visión directa porque no estamos hablando de un procedimiento a cielo abierto. Lo vemos en imágenes que a través de la radioscopía se traducen en los monitores, tanto del arco en C como del angiógrafo. Y resulta que no es fácil interpretar esas imágenes. Requiere de mucha práctica, de muchos procedimientos para que el ojo se vaya acostumbrando y vaya aprendiendo a identificar esas imágenes. Entonces me pareció interesante para aquellos que nunca habían tenido posibilidad de ver en esas pantallas, traerles un poquito de lo que hacemos todos los días. Vamos a ver 2 casos. El primero es una lesión de femoral superficial y primer segmento de la apoplitea, y vamos a ver cuando se dispara el contraste, cómo en un momento deja de circular, la sangre pasa a través de un vaso muy delgado y recanaliza en la otra porción de la arteria. Ese tramo donde hay silencio angiográfico es donde hay que hacer el tratamiento. En este caso, para este paciente se decidió la angioplastia con 2 stents. Vemos cómo se coloca la guía y se controla el avance de la guía que atraviesa la lesión y que sigue el curso dentro del vaso en su parte sana. Se realiza entonces la colocación del stent. Acá vemos el primer stent ya colocado, y en esta foto vemos el segundo stent colocado y retirándose del campo el catéter que traía montado el stent.
Y por último, se realiza el control angiográfico y se comprueba la revascularización. En el segundo caso, vemos una lesión de femoral superficial en tercio medio, donde se puede comprobar la estrechez del vaso. Esto es lo que se denomina la lesión. Eso es lo que hay que tratar. Se decide para este paciente una angioplastia con balón con droga. Se avanza primero en la cuerda 0,35 para comprobar que se atraviesa la lesión y aún así se sigue dentro del vaso. Y luego se coloca el balón. Acá vemos cómo las marcas radiopacas ayudan a delimitar dónde está la zona de la lesión y vemos cómo se insufla el balón. Vemos cómo ofrece resistencia en la zona donde estaba la lesión y finalmente se alcanza el diámetro total que tenía la arteria originalmente. Entonces vemos en un nuevo disparo con líquido de contraste cómo quedó resuelta la lesión. Espero que les haya sido de utilidad, les agradezco mucho nuevamente por la invitación y a todos los presentes por haber estado, y les comparto esta foto que es uno de los momentos donde me ven disfrutando de lo que hago. Les dejo mi correo electrónico por si alguno necesita escribirme. Rosario, una maravilla, como siempre, muchas gracias. Muy clara tu Gracias. exposición. Hemos tenido algunas preguntas que te las voy a acercar. Una de las ¿Eh? preguntas, sí, querías, ¿me dijiste algo? Bueno, Rob, te cuento. Una de las preguntas era si, ¿cuál es el peso que soportan las camillas de hemodinamia? ¿Tenés alguna noción de eso o es el peso estándar que soportan todas las camillas, 140, 180 kilos? Sí, la verdad es que el dato exacto no lo tengo. Sé que hemos tenido casos de pacientes que superaban los 150 kilos y no los pudimos resolver en nuestros lugares habituales. Pero Perfecto, bueno, bien. voy a hablar. Otra de las consultas es si los guantes plomados vienen estériles. Los guantes plomados de fábrica vienen estériles y se lavan y se reesterilizan al menos 3 veces, o un máximo de 3 veces. Sí, son Bien, reutilizables. perfecto. Después me preguntan si el rotador hay que ponerlo antes de introducir la cuerda. No, en realidad cuando la cuerda está adentro y el cirujano comienza a tener la dificultad para manipularla, le pide al ayudante que desde el extremo distal coloque el rotador. No Bien, sacan la cuerda para volverlo a colocar. perfecto. También preguntan el broche o gancho, ¿por qué método se esteriliza por la presencia del imán? ¿Óxido de etileno o formaldehído? Bien. Acá, hasta las que yo llegué a tomar nota, preguntan si el balón y el stent se pueden utilizar en la misma cirugía, en la misma arteriopatía, o es uno o el otro. No, depende de cada caso. Muchas veces se utiliza primero el balón para predilatar un poco la lesión y después se coloca el stent. Eso es lo que se hace en la mayoría de los casos. Y después hay casos donde se coloca primero el stent y resulta que la lesión ofrece demasiada resistencia, entonces se refuerza la apertura del stent con un balón. En estos casos en general es complejo porque al insuflar el balón dentro del stent, como el stent es metálico, después de una determinada presión que ejerce se termina pinchando. Pero bueno, se hace el intento si la lesión era grande y ofrece resistencia. Bien, y la última. Sí. Preguntan, el motor azul que se ve en la mesa, ¿cómo se llama? Ah, no es un motor, el que parece una jeringa. Sí, esa es la jeringa que se llama insuflador y que es lo que se utiliza, es un presurómetro, una jeringa de alta presión que se utiliza para insuflar el balón. Me Perfecto. parecía complicado explicarlo porque es muy complejo explicar su uso, pero se llama insuflador, sí.
Bien, bueno, bárbaro, Rosario. Después preguntan acerca de la solución heparinizada, es solución fisiológica con heparina, ¿verdad? Y cada 500 mililitros de solución fisiológica, 1 centímetro de heparina. Esa es la dilución que se utiliza en cirugía vascular. Perfecto, perfecto. Bueno, después hay todas felicitaciones, Bueno, agradecimientos, hablan de lo clara que ha sido la disertación, realmente es un gusto para todos nosotros poder compartir este tipo de exposiciones, ¿no? Que nos permiten seguir nutriéndonos de nuevas experiencias, gente que a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, no hago cirugía vascular, la verdad fue muy didáctico, ha llegado creo que a todos, muy clara la exposición. Bueno, no queda más que agradecimientos, Rosario, volverte a convocar en otra oportunidad para que tratemos bueno. de otros temas. La gente acá vemos que todos están contentos. Les agradecemos a todos los De mis presentes. alumnas por ahí. Sí, vi, profe, re clara la exposición, algunas mías también, seguramente de Pau también, porque ahí vi un par de Liufa. Bueno, la verdad eso es lo lindo, ¿no? Poder seguir transmitiendo para el futuro, que en definitiva van a ser ellos quienes van a continuar nuestro camino. Exactamente. Bueno, les espero. Que superen a a los docentes. Dale, Sí, Esa es la por Ro. idea. supuesto. Esa es Así la idea, cuando nos sí. cambian la cadera nos atienden bien. Cuando o nos tienen que poner un stent, por favor. Claro, Por favor. sepan qué preparar. Sí. Bueno, Rosario, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Ahora Paola les va a comentar algunas novedades que tenemos desde nuestra lucha incesante por esta hermosa carrera que hemos elegido hace muchos años y quizás ustedes o muchos de los presentes están iniciándose en ella. Así que, Rosario, te esperamos cuando gustes. Muchas gracias, un placer realmente haberte escuchado y le dejo la Gracias. palabra a Pau. Excelente, Hola, gracias. Ro. La verdad que muchas gracias. Siempre Ro es una de las colegas que está ahí al pie del cañón. Cada uno aporta su granito de arena. Vos, si querés, mientras que yo digo las novedades, podés ir respondiendo en el chat si quedó alguna preguntita sin responder. Igual Ro ahí dejó el mail, así que cualquier cosa le escriben. Y no se olviden que, primero, esta charla es con certificado, tengan paciencia porque hubo más de 300 presentes. Entonces, nada, hay que hacer los 300 certificados y además después se va a subir en la página de Propato, lo pueden volver a escuchar las veces que sea necesario. Eso por un lado. Por el otro lado, al que está hoy por primera vez, quiero que sepan que IQX Argentina se formó con un grupo de profesionales para armar un proyecto de ley nacional, de los cuales se presentaron dos proyectos y ahora por suerte quedó un único proyecto. Salió el dictamen, todas las novedades las subimos a la página. El que tiene Telegram se puede unir a través del link que está en nuestro Instagram. Y para el que no entiende mucho o quiere saber un poco de qué se trata esta ley, lo más importante, creo yo, el punto número uno, que es una ley federal para toda la Argentina y que para aquellas provincias que no tengan ley o regulación les viene bárbaro. Eso es, para mí es el punto más importante. Después el segundo punto importante es que en el artículo 17, cuando lo puedan leer, los que somos docentes o los que son estudiantes o ya colegas, la idea es unificar las currículas para que no haya técnicos, universidades, carrera de 2, carrera de 3, universidades de 4 o universidades de 5 años. Entonces, una vez que tengamos ley nacional, se va a poder regular la carrera nuestra y que sea una única carrera con un mismo nivel para todos. Y bueno, y el tercer punto que va de la mano con esto es que todos seamos profesionales. Sé que muchos lugares pasan a carrera profesional y hay una diferencia en dinero, así que todos, por favor, deben hacer la licenciatura no solo porque van a ganar más, sino también para aprender. Pero convengamos que muchos de los licenciados ya están en carrera profesional y es otro el dinero que le ingresa al instrumentador quirúrgico. Ahora bien, para gente que todavía los tienen como administrativos o demás, espero que esto sea un gran paso. Y creo que no me olvidé de nada. Uno de los puntos que lo dice
la ley 17.132, resolución 348, que los licenciados en instrumentación quirúrgica podemos ser jefes de quirófano, no se cumple en todos los lugares de nuestra querida Argentina. Así que espero que esta ley también venga a ordenar un poquito eso. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Tenemos un sorteo pendiente porque pasamos los 10.000 seguidores, pero la verdad que la página la hacemos personas, seres humanos, que estamos con poco tiempo, así que ya próximamente se va a hacer el sorteo, próximamente vamos a subir el nuevo webinar. Y bueno, y gracias, Ro. No sé si dije todo rápido. Gracias, Gustavo. Gracias, Propato. Y los dejamos ir a descansar. Bueno, Ro, si querés te puedes quedar contestando las preguntas y Gustavo, si quiere, Unas puede estoy ponerle... contestando. Sí, Bueno, sí. genial. Y Gustavo, ¿estás por ahí? Y nos vemos la próxima. Estoy acá, Paola. Bueno, Excelente todo. Muchísimas gracias a ustedes por la participación y bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar seguramente. María Rosario, realmente súper clara la disertación y bueno, aprendimos algo más hoy. siempre. Así que Muchas bueno, gracias. perdón, dale, habla que te corté antes. Nada, agradecerle a Gustavo también esta posibilidad.